Muy buenos días a todos. Arquitecto Joel Olivares, ¿cómo estás? Bien, aquí gusto en recibirte. Muchísimas gracias por recibirnos. Es un honor estar aquí contigo. Por favor, platícanos en dónde nos encontramos. Nos encontramos en Jalapa, Veracruz, y nos encontramos en una zona que es la salida a la carretera a Coatepec, que es la zona oeste-sur de la ciudad. Excelente, muy boscosa. Sí, es boscosa. De hecho, esta casa la pensamos como realmente totalmente dentro de un bosque. Bueno, la idea siempre es hacer una arquitectura sustentable, ¿no? Y entonces la idea es respetar el tema de la naturaleza. Nos metimos en la punta de la loma. Esta es una loma, tiene 40 metros desde la calle, y nos metimos hacia la punta de la loma, básicamente compactando la casa para tener todo el máximo de área alrededor, ¿no? La idea básicamente es tener huerto, hortaliza, y pues realmente el microclima que se hace, digamos, en este tiempo que hace mucho calor, es fundamental por la ubicación. Como estamos en el borde de la loma, todo el aire frío que pasa a través de los árboles llega a esta punta de la loma, entonces siempre hay aire fresco, siempre, ¿no? Sí. Y ya para el invierno, que es fría la casa, tenemos 4 chimeneas, ¿no? Con los cuales le damos mantenimiento al bosque y tenemos siempre madera, ¿no? Entonces es también, digamos, una manera fenomenológica de vivir las temporadas, ¿no? En el invierno siempre con el fuego, y en el verano siempre con el tema del aire, ¿no? Excelente. Sí. Pues vamos a conocerla. Sí. Entonces esta es la punta de la loma. Estamos aquí en este punto. Aquí baja 40 metros. Entonces, ve cómo se siente el cambio de temperatura. Sí, está buenísimo, ¿no? Este es el aire, todo el aire que viene subiendo, ¿no? Y esta es la vista de la... siempre pensé en un cuerpo solamente, en una que fuera minimalista, muy, muy simple, ¿no? Pero aquí también tenemos el tema de la seguridad, ¿no? Ya se han metido 4 veces por el lateral. ¿En serio? Sí, rompen la malla y se meten. Entonces, pues, por eso hemos delimitado todo este tema de, hacer limitaciones, la barda allá, otra aquí, otra acá, y bueno, los perros, ¿no? Ese es básicamente el tema. Igual, aquí la abrimos la casa de manera, este es el cuerpo central de la casa, ¿no? Con la terraza en volado, y aquí abrimos la casa hacia los servicios. Esta es una terraza del desayunador. Aquí lo que utilicé básicamente es este concepto japonés de los espacios tapón. ¿De los espacios tapón? Tapón, sí. Que son espacios que se abren y se cierran, ¿no? Son espacios que nos delimitan los interiores, ¿no? Entonces, dentro de lo simple se vuelve compleja, ¿no? Con estos movimientos. De acuerdo. ¿Qué es este gran elemento? Este es una escalera. Ajá. En la parte de abajo es el horno. Okay. Y en la parte de en medio, ahí es el cuarto, es el patio de servicio. Okay. Digamos, lo que está ahí de celosía. Y ahí es una escalera que sube hacia el cuarto de servicio, que es la parte superior. Entonces, digamos, esta fachada de sur, ¿no? Entonces nos da digamos, resguardo, ¿no? De temperatura, ¿no? Que le pega el sol aquí en esta zona, ¿no? De acuerdo, se ve que le está impactando fuerte. Sí. Cada vez está más fuerte el sol de Jalapa. Sí,
esta la pensamos así, con la idea de que esto va a subir. Entonces, nuestra preocupación era básicamente la temperatura. ¿Y aquí se rellenó esta parte del terreno? No. ¿No? O sea, Nada, todo esto es la todo natural. esto es natural, todo es natural. Aquí nada más se aplanó esto, Ajá. pero eso fue lo que se sacó, digamos, la parte de concreto, ¿no? De la loma. Ok. Pero todo es natural, o sea, no, nos apegamos básicamente a tratar de vincularnos con la loma, Ujú. ¿no? Y aquí ya tenemos árboles todos de cítricos, ¿no? Naranja, mandarina, limón. Buenísimo. El lado pasto también, porque por aquí Sí, pueden pasar el tema coches. del cultivo nos ha sorprendido porque es mucho más complejo de lo que se aparenta, ¿no? O sea, es todo un proceso de organismos vivos, ¿no? Sí. Entonces sí, de alimentar, de cuidar de plagas, pero aquí tenemos. Pues aquí ya cambia la temperatura, ya hay otra temperatura en esta zona. Y aquí con el tema de seguridad no quisimos meter herrerías, salvo la puerta, por supuesto, pero aquí no quisimos meter herrerías. Entonces metimos estas dobles, que son antiguas, de hecho. Claro. ¿No? Unos Contraventanas, postillas, exactamente. ¿No? Y entonces en la noche cerramos todo por dentro, no hay manera de abrir con chapa ni nada, y ya se resguarda, ¿no? Excelente. Está buenísima la ventana que es un pivote. Sí. Y ese es básicamente para evitar el tema de los manguetes, ¿no? Claro. Es que cuando dejas así completamente abierto, o sea, todo el vidrio o toda la ventana con pivote, entonces eliminas la cancelería, ¿no? Ajá. Que es una referencia, ¿no? Sí, se ve mucho más limpio. Este es así. Claro, y entonces este es el lado norte. Este es el lado norte es hacia allá. Hacia allá. Es para allá el lado norte. Ah, no, entonces es el lado poniente. Sí, ese es el oeste. Ok. Sí, toda la tarde tenemos el sol aquí de este lado. Me gusta cómo juegas otra vez a compactar aquí. Sí, sí. Y aquí lo que se ve en la otra casa de los 30 centímetros, aquí son 50 o 60, 50 centímetros. Y entonces voy incorporando muebles. Entonces, también esto es un trabajo muy diferente a lo que hace Rafael, porque aquí esto lo hago con Covitec y un colado de 3 centímetros. Ah, ¿en serio? ¿Es Covitec? Sí, es Covitec y un colado de 3 centímetros. ¿Y cómo entra en 3 centímetros el concreto? Se va haciendo por pedazos, por partes, y muy líquido. Muy, muy líquido. Y con arenilla, no con grava. Sí. Excelente. Sí, ahí se ve el espesor. ¿Y es más térmico? Totalmente. Porque tiene el poliuretano, ¿no? Wow. Esta es la casa. Voy a encender las luces porque es así más. Ah, qué bonita obra. Sí. Esta es una copia de una... De Corbusier, ¿verdad? No, de Michael Graves. Ah. Está bien. Es una copia. Me recordó como ese purismo. Sí. Pues qué bonito ambiente. La idea aquí es pues un solo espacio, ¿no? Sala comedor, ¿no? Igual la chimenea, el pasillo que nos liga como si fuera una T, esta parte, y aquí está el estudio. ¿Qué altura tenemos aquí en este? Aquí tenemos 210. 210. 210. Y está increíble. Sí. Aquí tenemos el estudio. Qué buen espacio.
La planta no es ortogonal, ¿verdad? Ya vemos que tiene No, varios tiene giro. giros. Ajá. Tiene giros. Aquí Trabajos de esto sí es una estructura de 4 metros, no 4x4, sí, 4x4. Y eso se repite, ¿no? En ese sentido. Pero así se gira. Qué buenas obras. Está genial. ¿Y la madera qué es? El piso. El piso es de laminado, o sea, no Pero es un laminado resistente al agua. ¿Cómo funciona? resistente, sí, resistente al agua. Es un laminado, pues normal, o sea, no tiene. Aquí el tema, básicamente, sobre todo porque me conseguí un buen artesano, buen carpintero, para hacer todo este mobiliario. Pero el problema es conseguir la madera, ¿no? Ujú. ¿Qué madera es? Es ¿Encino? encino americano. O sea, sí había algunas cosas que por eso se hicieron mueble, o sea, muebles como mesas y demás. Y lo demás que he conseguido es triple A con encino. Pero es otra cosa. Igual todo es encino. Todos son contraventanas o póstigos. Y todo esto se va cerrando en la noche. Se integra muy bien. El espacio siempre fluye, ¿verdad? Sí, Mira qué bonita la escalera. Es amplia la escalera. sí. ¿Cuánto mide de ancho? Esta mide 1,20 creo. 1,20. 1,20 m, sí. Sí, pasas 2 de 60, ¿no? Y la sensación. Ahí sí metimos encino americano. Y la sensación es muy agradable. Porque sientes la diferencia de este piso que es laminado con la madera. Claro, ¿verdad? Este se siente siempre como un poquito Poco suave, Exactamente. ¿verdad? Como blando. Ajá. Y este se siente Sí, sólido. así es. Ah, qué Y belleza. todo este tema es ventilación, ¿no? Ventilación cruzada. Ventilación cruzada y cómo funciona con la chimenea. Digo, con la escalera como chimenea. Jala el aire aquí. Fíjate, últimamente no sé si te has dado cuenta que las escaleras como que están de moda el mostrarlas. Sí. Estas escaleras flotadas en Sí, estructuras. Sí, sí, Pero estas escaleras tan sutiles sí. que son más una sustracción que una adición al espacio, Sí, sí, son sí. muy, muy elegantes. Además aquí era muy importante separar este espacio del otro, porque yo tuve una mala experiencia de un robo, ¿no? Donde me pescaron yo durmiendo. Entonces esa sensación para mí es un poco paranoica de que las recámaras deben tener cerramiento. O sea que nadie, puede entrar aquí, pero arriba no. Ok. Entonces eso era importante para que la escalera quedara confinada, ¿no? Ah, claro. No. Se le puede colocar una puerta. Sí, tiene una puerta aquí corrediza que no puedes acceder, ¿no? Pero a la vez es un espacio de transición que yo lo utilizo básicamente para poner las pinturas que hago, ¿no? Muy buenas. Pero a la vez es muy, muy agradable, ¿no? Subirla, o sea, hacer ese acceso en los 2 niveles es muy agradable con este material. Sí. Se ven bajos los Pasamos escalones. por aquí. Y ese mueble, yo creo que nos enamoramos todos. Qué mueble más bonito, maestro. Pues sí, entonces aligera, ¿no? O sea, no sientes la división del interior con el exterior porque es un mueble, ¿no? Tú estás dividiendo el espacio de arquitectónico con un mueble, ¿no? Entonces lo hace más una terraza, ¿no? Lo hacemos en una terraza. ¿No? Porque el código, el icono de la madera, pues es totalmente ligereza, ¿no? Madera ligereza, de Sí, acuerdo. ¿no? Esa profundidad, ¿no? Nos recuerda a Louis Kahn también. Sí. Qué bonito trabajo. Y el de tener de remate el verde, ¿verdad? O sea, Sí. eso es otra cosa. Sí, esta ventana, por ejemplo, me recuerda mucho
las neoclásicas, ¿no? De 2 postigos, ¿no? Pero a la vez es un solo vidrio, o sea, no hay necesidad de meter una manguetería al centro, que la haría muy limitante, sino que quedara abierta, ¿no? Como si no tuviera nada. Como si no tuviera nada. De hecho, de repente me engañó, ¿eh? Sí, ¿no? Tuve que girar y dije, ¿dónde está el vidrio? ¿Está atrás? ¿Está adelante? Sí, ¿no? Y seguimos con alturas compactas aquí, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué altura tenemos hacia el lecho inferior de las vigas? Hacia el lecho inferior de las vigas, creo que es 220. 220. 220. Y son muy lecorbusianos. Perdona, las vigas, estas no. Tenemos más, ¿verdad? 240. 240, sí, sí, sí. Y a la duela 270, 260. 30 centímetros más. Sí, 270. La chimenea detrás, ¿verdad? Así es. Interesante el acomodo. Y entra luz, por ahí nada más tiene que haber luz del lado poniente para que se vea la luz como cae en esa parte. Muy bien. Y aquí como espacio continuo sigue la cocina, ¿no? Entonces no hay una separación, ¿no? De servicio, ¿no? Me encantó el comedor. Sí. La mesa cuadrada, perfecta. Sí. Y Aquí es más formal la casa, ¿no? Además, lo que decías del interiorismo, ¿verdad? Este elemento es importante. Todo es interiorismo. O sea, la arquitectura es como un poco es escenario, ¿no? Pero la escenografía es el interiorismo, ¿no? Entonces todos los muebles diseñados para este lugar, ¿no? Y esta continuidad, ¿no? Todo esto es ferrocemento, todo esto. ¿Y los entrepisos de qué son? Esto, aquí lo hicimos de concreto, todo esto es de concreto, pero la parte de arriba son bóvedas. Ok. ¿No? Qué bonita mesa. Y qué bonita cocina. Sí. Fíjense la barrita para bancos alta. Me encantó el detalle del librero. Libros de cocina. Sí. Esos libros de cocina se están desapareciendo, ¿verdad? Ahorita ya pones el iPad y... Sí, pero no. Pero se ven muy bonitos. Claro, ¿no? Y además hay recetas que no se consiguen fácil, ¿no? Me encantó el diseño. Y otra vez otro mueble ahí. Sí. Separando área de preparado de área de comer. Y el horno. Qué buen gesto del horno. Así es. No. Digo, con más conciencia de lo romano, ¿no? Que es el arco romano. Sí. Ay, qué bonito ladrillo. Ladrillo poblano, dijimos, ¿verdad? Sí, es de Puebla. Y me encanta la profundidad que le da el negro al vano, ¿verdad? Sí, sí. No, hombre. Y sí lo usamos para hacer pizza. Y hacemos pizza. Sí, es una cocina práctica, ¿no? O sea, con todos los elementos, ¿no? Igual ahí para secar entonces nos evita tener elementos externos, ¿no? Sino la misma arquitectura. Ahí colocamos todo lo que se lava y ya se seca rápido. Se seca rápido, sí. Excelente. Y tenemos salida a patio también de este lado. Y al invernadero. El invernadero, sí. Buenísimo. Sí, sí. Espacios para trabajar aquí. Qué agradable mesa. Sí, qué agradable sujeto. Este lugar también es muy agradable. Porque es una terraza interior, ¿no? O sea, no estás en el exterior, sino una terraza interior. Y en la noche se cierra todo esto. Y crea este espacio tapón. Veamos aquí la temperatura, tenemos tenemos como 26 grados. 26 grados aquí en el espacio. Interior.
Con su banquita para el que no alcanzó a sentarse. Está excelente. Sí. Qué buen espacio. Y luego todavía la luz que le da el reflejo de ese vidrio satinado. Está matizada. La hace matizada. Como si tuvieras la lámpara, ¿no? Así es. ¿No? Y el servicio, ¿no? O sea que no está cerrado, no está, sino es un elemento, ¿no? Entre lo que es el desayunador como práctico y lo que es el comedor como imagen, ¿no? Es la zona de café. Estamos en una zona totalmente cafetera. Dedicado a coleccionar cafeteras. Excelente. Este es un gran detalle. Qué bonito se ve el color. Sí. Entonces aquí la imagen de la transparencia, pero como figura, ¿no? Hay uno. Entonces eso lo va haciendo, digamos, a lo mejor contrario al minimalismo, pero lo va haciendo como más coloquial, ¿no? Más cálido, más... Exactamente. Más humano, pues, con todos los elementos, tazas, cosas, ¿no? Pero dentro de este orden, ¿no? Sí, hay muchísimo orden ahí. Minimalista. Qué joya. Y qué importante ese mueble, ¿verdad? Que te divide el sillón del vestíbulo. Sí. O sea, es un elemento muy importante. La puerta es modesta, ¿verdad? Sí. 1 metro de ancho. Sí. No es la puerta gigante a la que estamos acostumbrados. No, no. Y te genera un vestíbulo muy, muy, muy agradable esta escala. Sí. Muy acogedor. Llegaste a casa. Y si se fijan, no hay muchas lámparas de plafón, ¿verdad? No. No, hay todos LEDs. O sea, básicamente para... O sea, qué diferente sería tener unos focos, ¿no? En la losa aquí. Y aquí la losa se siente como más una pantalla que refleja la luz. Así es. Más que no la proyecta. Así es. Y ahí eliminamos, bueno, las traves en ese sentido, porque por el sistema de colado con casetones de poliuretano. Y de aquel lado no, porque era la parte del comedor, pero hicimos ese plafón para poner esa lámpara, ¿no? Entonces, es de una manera de simplificarlo, ¿no? Como elementos arquitectónicos, ¿no? Entonces se lee claramente la arquitectura lecorbusiana con columnas redondas, como este pasillo marcado, ¿no? Dejando los espacios de la estancia del comedor, ¿no? Y la terraza. Y una pregunta, ¿la pintura en el techo es consciente el reflejo? Porque tiene algo de satinado, ¿verdad? Sí, tiene satinado. Sí, de hecho utilizamos un tipo de aplanado, se llama enlucido, ¿no? Está muy suave, ¿no? Se hace con cal, ¿no? Después de que se hace el aplanado, se quita todos los poros, ¿no? Y después viene la pintura satinada, ¿no? Para tener esos reflejos, ¿no? de luz. Entonces, ¿se aplana igual con la llana? Se aplana igual con la llana y después se llama enlucido, que es un tipo, antes se hacía con yeso. Ajá. Los yeseros era lo que hacían, ese enlucido. Ahora es muy difícil encontrar yeseros. Entonces lo hacemos con cal. Con cal. Con una mezcla de cal y arena. Y entonces se va haciendo todo digamos, muy táctil, ¿no? La textura. La textura, ¿no? Sí, eso es algo que me llamó mucho la atención. Sí. Ok, entonces es cal, jóvenes. Sí. Todavía más natural. Sí. ¿Y de este lado es el baño de visitas? Sí, del baño, sí, este baño. A la izquierda es el baño de visitas y a la derecha es una bolita. Bueno, para quitarse los zapatos. En japonés. En japonés y todo. Y aquí está el baño de visitas. Muy alejado de la sala. Sí, por supuesto, ¿no? Más privado. Y aquí detrás de la puerta está el sanitario. Sí. Y de las trampas de luz.
Qué bonito. Qué bonito gesto, ¿verdad? Cómo inclina el muro. Sí. ¿Y aproximadamente cuál es el costo del metro cuadrado de construcción con estos acabados? Pues es mucho más bajo de meter, digamos, lambrines y demás, ¿no? Aquí, básicamente, de lo que se trata, digamos, sí se elevó el costo, básicamente por la carpintería, pero todo lo que es obra negra, pues es como normal. En su tiempo, porque esta casa ya tiene como 6, 7 años de construida. En su tiempo, pues yo creo que andaba abajo de los 10,000 pesos. ¿En serio? Sí. Es muy bajo el costo por metro cuadrado. Sí. ¿Con todo y la carpintería? No, la carpintería fue la que nos llevó un poco. Pero pues es básicamente en lugar de muebles, ¿no? Entonces todos los muebles van integrados, ¿no? Claro. Y te digo, sí es una buena carpintería, ¿no? Desde las puertas, ¿no? Son todo de madera maciza y encino americano, ¿no? Y encino americano. Entonces la polilla no le entra para nada, ¿no? Y no desmerece al tiempo, ¿no? Sí, eso no se quema. No se quema, ¿no? Se ve muy bien. Sí. Qué bonito gesto. Sí, siente la textura es muy cálido, ¿no? La escalera. ¿Ves cómo te va cambiando la temperatura? Sí. Y mira o sea, estas ventilas el aire se pega al muro siempre. Cuando flota se pega al muro, no entra en un espacio grande, ¿no? Sino se va pegando al muro. Entonces la ventana lo continúa, ¿no? Jala, ¿no? Excelente. Sí, aquí son más sólidas las ventanas, insisto, son muy artesanales, ¿no? Porque no se trata de un acabado, ¿no? Sino más que nada de protección, pero también son térmicas, ¿no? O sea, nos provocan que el calor de afuera o el frío no penetre, ¿no? Eso lo hace más, o sea, menos extremoso, ¿no? Y esta es la puerta de seguridad, pero no tiene chapas ni nada, se cierra completamente. Y ahí ya. Qué buenísimo. No. Queda completamente aislado de la parte de abajo. Ve cómo se siente el aire, ¿no? Como sube en esta zona. Se siente el aire. Otra vez. Entonces son estos huecos, ¿no? Alturas y medias. Sí. Y aquí está esta sala de tele que lo usamos también de lectura. Y pues aprovechamos la vista. Es muy agradable en la tarde, ¿no? Cuando el sol ya está abajo, entonces ilumina muy bien esta zona. Genial. ¿Y de piso de madera? Piso de madera, sí, totalmente. Y aquí el aire caliente, todo está subiendo para allá. Todo está subiendo para allá y tenemos también, ahí es una chimenea. Sube el aire. Ok. Pero es que el calor seco aquí no es como un fresco húmedo. ¿No? Es una temperatura muy agradable. Sí, se siente. Es esto, ¿no? Los libreros de vidrio. Librero de vidrio. Eso para no hacer tan una división. No, mira. El espacio confluye y sale el aire así. Esto está buenísimo. Otra vez de repente se sienten los medios niveles aquí.
Pero no, ¿verdad? Es un nivel completo, solamente que los descansos son como muy amplios. Los descansos, exactamente. Te dan esa sensación. De medio niveles, sí. Sí, pero son... Y aquí están las bóvedas, ¿no? Ahí están las bóvedas de ferrocemento en entrepiso. Lo importante, sobre todo porque es un elemento que cuando se hace el concreto, que además es la manera, hacerlo horizontal es la manera más que menos trabaja, ¿no? El concreto, como una placa, ¿no? Trabaja mucho mejor así. Pero la cimbra, ¿no? Esto no lleva cimbra. No lleva cimbra. ¿No? Lleva unos puntales, digamos, al centro para dar la curva. Y todo lo demás es malla. Y se va a zarpeada. Se va zarpeada y la haces... el día siguiente que tú zarpeas, ya puedes pisar. ¿En serio? Sí. Pero zarpeas abajo y arriba el mismo día. No, primero abajo, seca, y al otro día zarpeas arriba. Ok. ¿No? Y ya la puedes usar. O sea, ya todo lo que es el peso funciona siempre como carga. O sea, como... Se vuelve una bóveda de piedra. Así es. Esa es la idea. Esta es la zona de servicio. Esa sí está en las recámaras. Ah, claro, en este nivel. Ajá. Ah, se vuelve una celosía. Esto está ventilando perfecto, jóvenes. Sí. Y escalera de servicio. Este es el cilindro que veíamos abajo. Es el cilindro, exacto. Claro. Te lleva a los tinacos, te lleva... Sí, así es. Doble puerta aquí. Sí. También de seguridad. También de seguridad. Es decir, si llegasen a perforar esta puerta, digamos, una hecha, lo que sea, porque es madera, entonces nos metemos en esta zona, al cuarto de servicio, está aislado, y cerramos aquí con metal. Entonces ya no hay acceso. Ya no hay acceso. Digamos, pero este es como... El tercer filtro de seguridad. Esta es la idea de la arquitectura como interiores, ¿no? Todo está diseñado para el mobiliario modular. ¿No veo lámparas en el techo? No. ¿Dónde está la luz artificial? La luz está aquí. Creo que está ahí. Ahí está. Ah, interesante. Ahí está la luz. Sí. Y aquí creo que hay luz. Para allá. El closet, qué bonito. El closet, sí. No se necesita mucho más. No. Otra vez el juego de las ventanas. Y lo que te decía del espacio tapón, ¿no? Del vidrio y el otro vidrio. Entonces va a evitar que haya, sobre todo en frío, que entre la humedad, ¿no? Otros bañitos, ¿eh? Tengo 2 hijas y cada quien tiene su baño y su recámara. Los baños los haces mínimo óptimo. Claro. Sanitario, repisas. Muy bien. Las puertas moradas. Sí. Esta es la recámara principal. El mueble, ¿verdad? Que te divide. Entonces quita el límite tectónico, ¿no? De la arquitectura, ¿no? Entonces se ve más interiorismo. Las salidas de luz, chimenea. Chimenea, claro. Y aquí está el cuarto de pintura. Ah, qué bonito. Y de maquetas. Sí, ¿no? Y de películas. Sí. Qué belleza.
¿Con qué pintas? ¿Acrílico? Pinto acrílico y óleo. Es lo que hago. La temperatura aquí es diferente. Sí, sí, sí. Súper fresco esto. Aquí hay menos humedad, ¿verdad? Se siente más seco. Y aquí estamos al norte. Sí. Y aquí la luz, ¿no? Para que caiga sobre la pintura. Sobre la pintura. Y las vistas, ¿no? Que no requiero ventanas grandes, ¿no? Sino eso para ventilar, iluminar, y aquí para ver, ¿no? A nivel horizontal. Buenísimo. Buenísimo. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Mira, más o menos son como 400, son 350 más la terraza. 350. Sí. Se siente más grande. Sí, es como muy amplio. O sea, hay pocos elementos que lo dividen, ¿no? Se van integrando, ¿no? O sea, si cerramos esto, pues ya se ve limitado, ¿no? Pero con esa continuidad, bueno, es el baño, mira. Sin la puerta, ¿no? O sea, puerta corrediza. Corrediza. Voy a prender la luz acá. Sí, la luz ahí. Sus regaderas, sus plantitas, sanitaria independiente. Sí. Manejo muy bueno de los ángulos aquí. Sí. Ah, ok. Qué buena. Lámpara de luz y para sentarse y bueno. También muy japonés, ¿verdad? Sí, muy japonés y ahora tuve una operación hace como 3 meses. Y entonces sí necesité esa banca para bañarme sentado, ¿no? Ah, pues se ve muy bien. Y es un poco alta, ¿verdad? Sí. Por lo que veo. Y para subirle el pie. Excelente. Y el vestidor detrás de la cama también. Detrás de la cama, sí. Y puedes pasar ahí, ¿no? Me gusta este juego ahí, blanco madera. Sí, no todo. Qué bonito. Con puertas, ¿verdad? Se ve más elegante. Más simple y menos. Más ordenado. Más ordenado, exactamente. Bien se toma aquí un buen espacio de espejo. Saludos a todos jóvenes. El hombre del sombrero. Qué bonita luz. Qué bonito es el blanco con la madera, ¿verdad? Sí. Es muy elegante. Sí, es protagónico aquí. Te relaja mucho, ¿verdad? Se siente uno. Así es. Tranquilo. Sobre todo este color del cine americano. Ajá, tiene que ser madera suave, ¿verdad? Muy suave. También yo creo. Para que suceda eso. Que no se vuelva pesada. Qué bonitos los gestos esos. Esos muebles son el espacio. Sí, y la ventilación, porque estar ahí acostado, sobre todo cuando hace mucho calor y amanece, el cómo te despierta el aire, ¿no? Qué rico. Buenísimo. Sí. Sí, pues este espacio es para más área de juegos, pero ya aquí lo usamos de gimnasio. Y ahí está la terraza Qué lujo, ¿eh? Con el carril de nado. ¿Cuánto mide de ancho el carril de nado? Ancho mide 1.20. La abrazada. Sí, 1.20, sí. Y tiene 90 centímetros de profundo. También permite la abrazada. Y 10 metros de largo. ¿Cómo lo impermeabilizas para no tener ningún problema abajo? Fue hecho cuando se construyó con las traves y todo el colado impermeabilizado. Ok. ¿No? Y después
metimos esta cerámica, ¿no? Y nunca hemos tenido problema de O sea, la clave es que ya el concreto venga con impermeabilizante, sí, ¿verdad? sí, para que no absorba, Claro. ¿no? Y además se debilita, ¿no? Con la humedad. Entonces, básicamente el tema, ¿no? Pues qué bonito está esto, jóvenes. Sí. Qué espacio. ¿Qué altura tenemos? Aquí, digamos, a esta parte serían pues casi los 4 metros, ¿sí? No, como 3,50. 350. Sí, 3,50. Más o menos. Sí. Me encanta todavía que juegas con un medio nivel, ¿verdad? Sí, la idea básicamente es escaloncitos, para que el carril de nado no se vea un tanque, ¿no? Ok, que se integre. Que se integre, ¿no? Entonces, cuando nadas te puedes subir ahí a descansar y puedes bajar directamente, ¿no? Claro. Qué belleza, Juanes, qué belleza. Y protegiendo muy bien el área de lavado. De lavado. De tendido. Pues es que esto está insuperable. Los árboles es lo mejor que puede haber en el mundo. Qué bonito, maestro. Pues, arquitecto, muchísimas gracias por compartirnos esta obra maestra. ¿Cómo lo podemos contactar? Pues básicamente con la Universidad Gestalt de Diseño en Jalapa. Ahí en el sitio web, ahí me pueden contactar fácilmente. Excelente, maestro. Sí, y además con todo el gusto de aportar lo que hemos hecho, lo que hemos estudiado, ¿no? De verdad que hemos disfrutado todos y aprendido muchísimo. Creo que es una arquitectura muy sensible Sí. y llena de intenciones muy, muy claras. Muchísimas gracias. Va. Hasta pronto, jóvenes. Los dejamos con esta belleza de espacio.